de pronto, un virus nos impidió abrazar a nuestros familiares y amigos. Un extraño virus que nos quita el aliento y nos obliga a encerrarnos. Y durante nuestro encierro, la naturaleza misma se torna prístina. Pero, oh destino, no podemos salir libremente a disfrutarla ahora que parece pura. ¿Saben qué? Cuando la cotidianeidad retorne, prometamos abrazarnos con más fuerza. Recuperemos las caricias perdidas y los besos olvidados. En este vídeo, Sedendum brinda recomendaciones para sobrevivir al encierro y al distanciamiento social. Un aporte a la comunidad. Saludos con todos. Ahora estoy grabando este vídeo en medio de la pandemia del COVID-19, justamente para comentarles en corto tiempo efectos más allá del contagio viral que produce esta pandemia, sino efectos a nivel de nuestra realidad psicosocial. Este es un aporte para el proyecto Metacultural, la revista Sedendum. A finales del 2019, en la provincia de Hubei, específicamente en la ciudad china de Wuhan, aparecieron informes de un virus que comenzaba a transmitirse al parecer desde animales a humanos. A partir de eso, entre un poco de oscurantismo por parte de muchas autoridades a nivel mundial, hasta la actualidad nos vemos inmersos todos en lo que conocemos como una pandemia, la pandemia de la COVID-19. Una pandemia que ha obligado a muchos de los gobiernos a nivel mundial a instaurar medidas de distanciamiento social. Dentro de las principales medidas están los procesos de cuarentena. Y es este virus, esta partícula subcelular, la que ha producido un desequilibrio y un descalabro dentro de muchas de las estructuras del mundo como lo conocemos. Nuestra generación no ha tenido experiencia de pandemias, no ha tenido que vivir cuarentenas globales como la que vivimos en la actualidad. Lo hemos leído en los libros de texto, en los libros de historia, pero no lo habíamos vivido en carne propia. ¿Qué es lo que nos produce tanto desequilibrio? No solo es el tema del contagio por este virus, por esta estructura que nos ha desequilibrado, tan pequeña pero tan poderosa como para desequilibrar nuestras estructuras sociales, económicas, evidentemente nuestro equilibrio de salud, sino que al mismo tiempo estamos viendo en muchos de los pacientes, en muchas de las personas dentro de nosotros mismos, desequilibrios a nivel de nuestros núcleos psicosociales. Es decir, nuestra psiquis, nuestras estructuras de sociedad también se están viendo afectadas. Y esto es algo que los gobiernos no lo mencionan. Casi nadie se ha preocupado del equilibrio psíquico de las personas que hemos sido confinados a una cuarentena o que han sido obligados a mantener el llamado distanciamiento social. Y es que somos mamíferos. Y los mamíferos estamos acostumbrados a ser cariñosos con nuestros semejantes, a abrazarnos, a tener una gran interrelación social. Nos gusta que nos acicalen. Es parte de lo que se encuentra en nuestros genes ancestrales. Somos personas sociales por naturaleza. Y esta pandemia de la COVID-19 nos está afectando en diversos aspectos a nuestra psiquis, a nuestro equilibrio psíquico y obviamente a la proyección psicosocial que de cada uno deriva hacia nuestros semejantes. El primer punto que nos afecta es el miedo a un enemigo invisible. ¿Y cómo podemos superar ese miedo a un enemigo invisible? Pues claro, es una partícula viral, pero está ahí, infectándonos, contagiándonos, produciéndonos desequilibrios, matando a muchísimas personas. ¿Cómo podemos protegernos de esa idea, de ese enemigo invisible? Primero concientizando lo que es, informándonos por medios veraces y adecuados lo que realmente es este virus del SARS-CoV-2, cómo se afecta, cómo puedo proteger a mi sistema inmunológico, mantener a ese sistema inmunológico fuerte. Eso me hará concientizar un poco más sobre la realidad de esta pandemia, de esta enfermedad y de esa forma gestionar de mejor forma el miedo a ese agente invisible, el miedo a lo desconocido. El segundo aspecto que debemos aprender a gestionar y que está golpeando con fuerza es el miedo a la muerte. Y el miedo a la muerte es uno de los miedos más antiguos, más arcaicos,
más instintivos, más profundamente arraigados dentro de nuestros arquetipos, dentro de nuestra sombra arquetípica. Es un miedo muy natural. ¿Y cómo puedo gestionar un miedo tan natural como es el miedo a morir? ¿Qué es lo que me produce el miedo a la muerte? Y obviamente volvemos a respondernos esto refiriéndonos hacia el miedo a lo desconocido. Miedo a lo desconocido, la muerte es un evento desconocido al que le tenemos miedo. Y miedo a la soledad, porque la muerte al fin de cuentas es uno de los aspectos que debemos atravesarlo solos. Nadie nos va a acompañar al más allá. Por eso es que los antiguos solían enterrar a sus muertos junto con sus accesorios, incluso junto con sus mascotas, incluso con sirvientes o familiares cercanos, en una esperanza de que ese tránsito tan difícil hacia el más allá pueda ser acompañado de sus semejantes, pueda ser acompañado de alguna forma. Era una esperanza de ser acompañado al más allá. Pero realmente el umbral de la muerte lo atravesaremos solos. ¿Cómo enfrentar ese umbral de la muerte, ese miedo a la muerte? Concientizando primero que la muerte es una estructura absoluta. No hay nada más absoluto en nuestras vidas que la muerte. Es decir, todos vamos a ir hacia allá. No deberíamos temerle. Deberíamos regresar hacia las tradiciones primordiales en donde la celebración de la muerte era eso. Una celebración hacia un paso distinto. Tenemos que ver a la muerte no como una cripta fría, no como una tumba putrefacta, sino como una puerta que nos permite atravesar, sea hacia un descanso o sea hacia una trascendencia, de acuerdo a la creencia de cada persona. Esa es una de las formas con las cuales concientizamos el miedo a la muerte. Una vez vamos concientizando esto, pues el miedo a la muerte va transformándose de un bloqueo hacia un impulso, hacia una motivación para vivir mejor, para disfrutar de una vida más plena. El tercer punto que está afectando mucho a las personas es el confinamiento. El guardar cuarentena es literalmente estar encerrado en una prisión, culpado por un delito que no se ha cometido, guardando una pena que no nos corresponde. Y lastimosamente en muchos aspectos es la única herramienta que han logrado encontrar ciertos sistemas de salud endebles que no han podido pronosticar de forma adecuada los grandes efectos de esta pandemia, o simplemente la pandemia ha superado los niveles del sistema de salud. Entonces debemos ser confinados y debemos aprender a gestionar ese confinamiento. ¿De qué forma lo podemos gestionar? Teniendo actividad. Debemos dedicar nuestro cuerpo y nuestra mente a la mayor cantidad de actividades posibles. Si les gusta pintar, el arte ayuda mucho en estos momentos. Si les gusta dibujar, si les gusta escribir, la lectura, el ejercicio físico, hay que tratar de ejercitarse en la casa. Eso es muy importante, no pueden quedarse en el sedentarismo. Se van a afectar en muchos aspectos, no solo psicológicos, sino también físicos. Y una recomendación muy importante que doy a la mayoría de pacientes es meditar. Para hacer una meditación consciente, si están solos confinados en su domicilio con la familia, meditar en conjunto, meditar en soledad. Algo de silencio, respiración. Meditar no es ver más allá de lo evidente. Meditar es simplemente concientizar nuestro estado actual, nuestro aquí, nuestra ahora, un pequeño ejercicio de introspección. Simplemente cerramos los ojos, quietos en un espacio, tranquilo, y nos concentramos en la respiración. No importa si llegan ideas desubicadas y desordenadas, ese es el proceso en el cual se comienza a meditar. Poco a poco vamos ordenando esas ideas y concentrándonos cada vez más en nuestra respiración. Y esa meditación, ese acto de meditación, es una gran ayuda para poder gestionar el estado de confinamiento y este síndrome de cautiverio que está llevando a muchas personas, a muchas familias, a crisis, tanto emocionales, familiares, fobias, crisis de pánico, fenómenos depresivos, distimias. Se han generado grandes desequilibrios por este cautiverio. La meditación es una de las formas. Y no se olviden, manténganse activos. Hagan cosas que no han hecho antes. Manténganse activos. El cuarto y posiblemente el último punto que nos está afectando mucho es el llamado distanciamiento social.
No ha habido una nación en la cual no se haya recomendado en algún momento el distanciamiento social para ayudar a paliar al golpeado sistema de salud. Y ese distanciamiento social significa separarnos, guardar distancias. Y recuperamos esta idea que había mencionado al principio, somos mamíferos, sobre todo nosotros, la cultura hispanoamericana, en la cual estamos acostumbrados y nos gusta mucho abrazar, nos gusta ser fraternos, besar, nos gusta bailar juntos, pegados. Esa sangre caliente que tenemos se ve muy golpeada con el distanciamiento social, porque entramos en una crisis al ver a nuestros familiares cercanos y no poderlos abrazar, al ver a nuestros mejores amigos a través de una reja que nos separa y no poderlos abrazar, no poder estrechar la mano con esa persona, tratar de comunicarse únicamente a través de videoconferencias, de redes sociales. El distanciamiento social está golpeando mucho a nuestra sociedad. ¿Cómo poder gestionar ese distanciamiento social? Y les voy a decir una sola palabra que nos puede ayudar mucho: abracémonos. Si estamos confinados con otras personas de nuestra familia, en buena hora, abrácense todos los días. Y va a sonar poco importante o superficial. No, es muy importante abrazarse. Nuestros organismos, nuestros sensoperceptores en nuestra piel están diseñados como mamíferos que somos para disfrutar mucho de un abrazo sincero que ahora es tan necesario y nos viene tan bien. Vamos a secretar endorfinas y otras sustancias como la oxitocina que nos van a permitir percibir mejor la situación y ver de mejor forma toda esta crisis que se está dando. Abracémonos con sinceridad, abracémonos con fuerza, abracémonos con quienes podamos, no perdamos esa característica maravillosamente sanadora que es el abrazo. Y de seguro, poco a poco, ustedes se van a dar cuenta que abrazándose más, se van a unir más y se van a sentir mucho más equilibrados durante esta pandemia de la COVID-19. Entonces, son estos 4 puntos que debemos aprender a gestionar: el miedo al enemigo invisible, desconocido, el miedo a la muerte, el confinamiento que nos da este síndrome de cautiverio y el distanciamiento social que nos afecta tanto. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de escucharme y no se olviden de seguir cada uno de los videos de este proyecto de revista metacultural Sedendo.